Bienvenidos a Insolentes y Literarias. Un espacio donde leer es más que pasar páginas. Es detenernos, sentir y reflexionar. Somos Eli Y Linda. Dos amigas unidas por los libros. En cada episodio conversaremos sobre historias que nos tocan, nos confrontan y nos transforman. Porque leer juntas es una forma de acompañarnos. Esto es Insolentes y Literarias. Bienvenidos a este episodio de Insolentes y Literarias. Este es nuestro episodio número 10. Y bueno, hay que celebrarlo. Este es nuestro primer episodio con viéndonos cara a cara. Así que aquí estamos Linda y Eli. Y Eli, esto es un hito importante para nosotras porque decidimos dar el paso de un poco el anonimato de no vernos y poder transmitir, se puede decir que un poquito hasta de emoción, viéndonos las caras. Totalmente, así es. Así que bueno, vamos a empezar con este episodio número 10, que trata de un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Sí, este libro, le mencionaba a Linda, bueno, ¿tú te imaginas ser un prisionero y haber pasado por 4 campos de concentración y haber sobrevivido a ello y donde lo perdiste es todo? Bueno, esto fue lo que vivió Víctor Frank. Y de eso vamos a estar hablando, que es un libro que es súper cortito, o sea, se puede leer fácilmente en un día, fácilmente en un día, pero es un libro que es profundo, te toca la fibra. Sí, es muy profundo. Pero espérame un poquito, Eli. Antes de eso, vamos a mencionar que hace un año estábamos nosotras, por esta fecha, estábamos nosotras trabajando en el lanzamiento del primer episodio, que fue, La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. así que, bueno, se puede decir que estamos cumpliendo un año con Insolentes y Literarias, así que muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos y bienvenidos a todas las personas que se están sumando el día de hoy. Sí, bueno, hace un año estábamos activas leyendo el libro de La ridícula idea de no volver a verte y trabajando como en lo que estábamos publicando en nuestro Instagram y todo esto. El episodio efectivamente salió en junio, entonces ahí ya cumplimos el año preciso. Algo tendremos que hacer, Linda. Ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a este libro, Eli. ¿Qué te sostiene cuando ya no te queda nada? Gracias a Dios no he pasado por circunstancias, creo que sí he pasado por circunstancias dolorosas, pero no como a la comparación de Víctor, ¿no? Que creo que hemos pasado por distintos duelos en Mm, la vida personal, pero en lo que trata el libro, Víctor Frank, em, dice que lo que sostiene es el amor. Eso es lo que él concluye entre una de sus conclusiones. Es el amor lo que te sostiene o es lo que te da la esperanza para continuar como con la vida. Y bueno, y parte de este libro, sí. él lo que dice es como, bueno, empecemos diciendo que este libro surge porque él es un psiquiatra austríaco y bueno, era de origen judío y claramente bueno, ocurre todo esto nefasto de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, es prisionero y, y como psiquiatra, él ya tenía un libro escrito, este, que es de su origen la teoría de la logoterapia. Ujú. Y él ya tenía eso escrito. Y de hecho, cuando cae prisionero, él tenía el manuscrito y era como lo único que él se aferraba. Claramente, cuando él dice, yo sabía que me iban a decir que no, pero no podía dejar de no intentarlo. Y le dijo, mira, yo me puedo quedar con esto. No palabras exactas, sino como algo así. El tipo como que se rió y le dijo, mierda. Oh, perdón. Este, obviamente le quitaron eso.
Entonces, cuando él, en este libro, posterior a su salida, él decide cómo es hacer catarsis de lo vivido, pero más allá de cómo hacer a una autobiografía, sino que él se pone como un instrumento para poder escribir y para poder explicar lo que vive un prisionero, pero a través de él como, sí, como un instrumento, se puede decir, Linda. Sí, él, porque además él lo vivió en carne propia, él vivió primero el despojo de todas sus pertenencias materiales, o sea, hasta la ropa le quitaron a todos los prisioneros. Por supuesto, con la ropa se fue su libro. Separaron a las familias. Sí. eh, le quitaron todo, en verdad. O sea, hasta la dignidad. Porque, bueno, de hecho me viene a la mente una parte del libro donde él cuenta que ya no eran las torturas físicas lo que les dolían, sino la humillación. em, Porque bueno, hacían trabajos forzados. Recordemos que los prisioneros de Auschwitz estaban siendo usados para construir, como, o sea, como mano de obra barata para construir los rieles del tren. Y, y estaban en unas condiciones infrahumanas, o sea, no tenían el calzado adecuado, no tenían el abrigo adecuado en el invierno alemán. Entonces, eh, y aún así, hay una parte en el libro que dice que los golpeaban con los trabajos forzados, ¿verdad? Y también la Aparte que tortura la psicológica. comida, Había una tortura claro, pero lo psicológica, que, lo que pero más le, horrible. pero lo que más le dolía era la humillación, como, o sea, yo creo que ni a un animal se esperaban que hoy en día, bueno, no estamos de acuerdo con que maltraten a los animales, ¿no? Ni mucho menos, pero es como esa deshumanización de del trato Ah. y que los trataban Odio. como meros objetos, pues, Bueno, de como hecho, cosas, como cosas. eso que tú dices es tan cierto que de hecho ellos cuando entran a los campos de concentración, em, los pasan por una desinfección y en esa desinfección los rapan y los rapan y dicen que le quitan el pelo de todo el cuerpo, o sea, los pelan absolutamente, los hombres que posiblemente tengan vellos en otras partes como el pecho, todo eso Ujú, lo rapan y es un poco para como no distinguirse ante otro, todos son iguales y de hecho tú pierdes tu nombre y pasas a tener un número que él era el 119.104 y eso se la tatuaron. O sea, es como ya ujú. eso mismo lo que tú estás diciendo. Ellos dejaron de ser personas, pasaron a ser un número. Em, Exacto, es como le quitas la identidad del ser humano, pero en todos los sentidos. O sea, tú dices, bueno, pero em, me quitaron el nombre, me alejaron de mi familia, me quitaron el trabajo de toda mi vida. Hay muchas veces a nosotros nos pasa que nos hacemos valer por las etiquetas que acumulamos, ¿no? Que eso no está bien, pero es como, bueno, yo soy, no sé, ingeniero, yo soy tal oh, cosa. Entonces, le quitaron el trabajo de toda su vida, le quitaron el nombre, la familia, eh, todo, y los trataban como peor que a los animales. O sea, yo creo que sí, a los después de estar cochinos los después de leer trataban este mejor. libro, tú dices, o sea, yo no lo tengo todo, no tengo Claro, por qué es quejarme. como, Sí, sin embargo, me voy a detener ahí porque, claro, o sea, no se compara quizás ninguna situación de la que hayamos podido vivir tú y yo, no se compara a lo que vivieron eh, las personas que estuvieron allá en los campos de concentración. Sin embargo, este libro
y lo que busca y lo que logra Viktor Frankl con este libro es, em, y también no solamente con este libro y con todo su estudio y su teoría de la logoterapia, es el sentido de la vida. ¿Qué sentido le das tú a tu vida? Hay Claro. una, hay una parte muy interesante de que después que él sale, se termina la guerra, sale, vamos a estar, estoy como para atrás y para adelante, ¿no? Pero este, no importa. Así hablamos Sale, nosotros. entonces él en su trabajo terapéutico de las personas les dice, les pregunta, ¿y tú por qué no te suicidas? Imagínate, pues pregunta fuerte. Entonces la gente, para responder esa pregunta, ahí va inmerso el sentido de su vida. Puede ser que sea porque tiene un hijo, porque tiene un familiar, un ser querido y quiere estar para esa otra persona o quiere estar para un servicio. Entonces es como, lo que quiero decir con esto es que no importa el problema o la situación difícil en la cual estemos pasando, em, siempre es como buscarle el sentido, o sea, como que aferrarte a ese sentido de la vida para salir de ahí más rápidamente. Sí, efectivamente este libro, lo que al final, este libro se divide en dos, que es lo que él vivió y su experiencia en los campos de concentración y después la logoterapia. Este libro fue escrito en 1946, después de haber salido. Como había dicho, es como, él dijo, bueno, me voy a poner como instrumento y lo escribió en 9 días. Él tenía unas secretarias que iban como en mecanografía escribiéndolo. Y este libro en su primera edición habla era simplemente como la parte de su experiencia vivida en los campos de concentración. Y esa primera edición fue todo un éxito. Y no se llamaba El hombre en busca del sentido, sino que se llamaba como el psiquiatra o el psicólogo en un campo de concentración. Luego, en una segunda edición, le fue fatal, horrible, nadie compró. Y después, em, como que con los años, llegó a Estados Unidos y salió, le dijo como la editora, bueno, la editorial, deberías agregar como parte de lo que es la logoterapia, que Mm, es como no sé cómo se diría en Su ese, trabajo, su su teoría. teoría exactamente. Entonces, unieron esas dos cosas y entonces la segunda parte del libro es la logoterapia. Hay otros psiquiatras que tienen sus teorías de lo que es lo que te pueden sostener en la vida, de eso que tú dices. Él concluye que con esta experiencia lo que le da sentido a la vida tiene varias cosas, pero entre esas el amor, que ya lo había mencionado, ¿no? Él decía que el pensar solo en su esposa le daba como esa esperanza, ¿no? Como las conversaciones que sostenía con él mentalmente, con ella mentalmente. Y después él dijo que incluso si él hubiese sabido que su esposa había fallecido, porque a todas estas él estuvo recluido sin saber que su esposa había fallecido, ¿no? Lo supo después. Porque, ojo, los dos llegaron juntos en el mismo tren Sí. al campo de concentración, solo que ahí los dividieron, hombres para un lado, mujeres para el otro lado, Exactamente. y Exactamente. Y él decía que igual, si se hubiese aferrado al pensar en ella, así ella estuviese muerta, ¿no? El pensar solo en ella. También dice que el tener la esperanza, porque hay un recluso que él le dice, yo tuve un sueño y soñé que íbamos a ser liberados el 30 de marzo. Entonces, esa esperanza de saber que se viene eso, a esa persona lo mantuvo vivo, porque aparte él decía que todo lo que vio en medicina, aquí no se cumplía. Es decir, si nosotros salimos con, con el cabello húmedo, siquiera, a las 8 de la noche aquí, yo mañana amanezco resfriada. Eso allá no se cumplía, por lo que hay otras cosas que te pueden mantener a salvo, más allá de tu, ¿cómo decir? Como tu de físico, lo físico. sino lo Ujú. mental.
porque ellos decían que con el invierno que había en Alemania, ¿no? Y en las condiciones que estaban, como dijiste tú, que no tenían abrigo, que los zapatos, que todo fatal, no se resfriaban. Era un poder muy, muy, muy mental. Em, entonces, él dice que también esta persona, cuando llegó el 30 de marzo y no fueron liberados, esa persona murió el 31, al día siguiente. Claro, porque él se aferraba a a que a que se hiciera realidad esa fecha, y Claro, ese era su sentido, ese era en ese momento exacto. Y ese fue era esa el sentido esperanza, de su vida. exactamente, la esperanza. Y lo otro también hablaba del sacrificio, como bueno, pensar que eso es lo que él dice que también es como un sentido a la vida, como que creo que él tuvo un paciente como que estaba muy mal y él le dijo, mal porque murió su esposa. Y él le dice, pero piénsalo, ¿cómo se hubiese sentido ella si hubiese sido al revés? Si hubiese sido ella la que hubiese estado viva y tú el que hubiese fallecido. Se moría. Entonces, claro, él dice que se hubiese sentido ya muy mal. Entonces él dice, bueno, tú en sacrificio te estás sintiendo mal por ella. Entonces también es Ujú. desde el amor, como que todo parte de, para Frank, desde el amor. Y este libro también habla de que él pone como en exposición todo esto, pero ni siquiera en pensar en venganza, que eso es lo más, como lo más heavy Mm. de pensar, porque yo creo que todos quisieran tener venganza por se lo merecían. Incluso hasta tú piensas, bueno, es que se merecen la venganza, no, no, nadie te va a juzgar por pensar que no se lo merecen. Y él no, en ningún momento, Y es sino que más un pensamiento de amor. y es que eran, o sea, yo siempre que leo este tipo de libros con la historia de la Segunda Guerra Mundial, yo digo: "¿Cómo tanta gente se puso de acuerdo para ser tan mala?". Porque eran muy malos. Era muy malo. Y bueno, hay situaciones, ah, también actuales que también me hago la misma pregunta, ¿cómo hay gente tan como en un mismo país, en un mismo, sabes? Que como que, no sé, es como que de hecho, en el libro hay una parte donde explican, quiero hablar de los capos. Los Eso, capos justo se me vino eran solamente. los capos eran prisioneros igual que todos los demás, pero que, como que los ascendían y los hacían como jefes, digámoslo así, del escuadrón, Claro, y ¿cómo se eran como llamaba eso? como más veteranos también, tenían mucho más tiempo ahí ellos, los capos. Sí, pero yo creo que los elegían porque tenían un perfil, em, de malo, pues, ¿cómo se llama esto? No sé, Psicópatas. psicópatas. Psicópatas, exacto. Entonces es como, claro, si ya tú tienes un perfil psicópata, a lo mejor, no sé, desconozco de cómo son los psicópatas, pero si ya tienes un gramo de un atisbo de psicópata y esta gente te dice, mira, te vamos a dar poder, eso es un ingrediente para que se exacerbe tu psicopatía. Y eran los Y peores. además, yo creo que es como, o sea, para quedar mejor con estos otros, con los Oh, de la SS, yo voy a ser más malos que ellos, porque al final los capos eran los que más daño le hacían gente. a su propia gente, porque ellos también eran Prisioneros. judíos y también estaban presos. Sí. Entonces, hay una parte que él como que cuenta, pues, cómo estos capos eran demasiado malos, Mm, como, pero con saña. sí, Y también cuenta después, cuando ya todo sale, o sea, cuando se termina la guerra, em, luego hubo un periodo de como que se como que se exacerbó la maldad, porque además estaban tratando de borrar toda evidencia, ¿no? claro. Como quemando todo. Pero ya después, em, incluso esta gente que era tan mala, era como que los cambiaron, es como que hasta les hablaban bien. ¿Te acuerdas esa parte del libro como que al Sí. final que como que
Entonces, definitivamente es como que, como dice un dicho ahí, Dios los cría y ellos se juntan. Y también es, yo creo que el ser humano bajo, no sé, bajo tanta maldad y tanto como estrés de ese sálvese quien pueda, Claro. ahí también yo creo que hay algo de eso, de que Sí, se y vuelven y más lo que malos. hasta incluso, eso se ve en todos lados, incluso en Sí, familias, donde tu propia familia incluso te pues, no, o sea, se puede ver que cómo es posible si estamos en la misma situación, tú en vez de mm, apoyar, más bien lo que haces es como hundir a la otra persona. ujú, Pero sí, totalmente lo que dices, estas personas eran más malas incluso que los de seguridad, que bueno, tú dirías, los de sí, seguridad no eran judíos, eran personas que estaban, este, tenían toda la libertad para destruir al a los prisioneros, ¿no? Pero bueno, este libro, nosotros aquí estamos conversando de varias cosas de lo que vimos, em, y sí, es muy, o sea, te llega a la fibra, pero a mí lo que me pareció lo más lindo de este libro es el hecho de que ni siquiera él concibe la venganza, sino de cómo él va transitando todo esto, ¿no? Hay una parte que él cuando llega al campo de concentración y lo desinfectan, linda. ¿Te recuerdas esta parte que ellos se quedaban mirando al techo? Porque es como estaban en las duchas y había mm, el rumor de que eso era las cámaras de gas. Pero cuando salía agua, ellos, o sea, el alivio, claro, ¿no? Porque aparte ellos también, el cortisol lo tenían siempre así porque siempre estaban ujú, esperando que lo fuesen a matar. Eh, Hay una parte que cuando él llega, hay un tipo que se alza, como en el espacio donde ellos están reunidos y ujú, dice: "Miren, mis recomendaciones para que ustedes aquí puedan sobrevivir son las siguientes: afeítense todos los días, porque el afeitarse a diario es lo que lo hacen ver más lozano, o sea, más joven, a como no dejarse barba". más saludable, sí, Incluso él dice: "Si se pueden afeitar hasta con un espejo o un vidrio, háganlo, porque incluso si se ujú, rasguñan, eso les da color, terrible". total, Y en una parte que él dice, que él les habla a todos, pero lo mira a él y le dice como que todos aquí pueden sobrevivir, pero como que le dice como que tú no, a él, a Víctor. Y él se le quedó viendo y lo que hizo fue reírse, le sonrió y él dice, porque ante algo anormal, una respuesta normal es lo más normal. Entonces como que, claro, total. como que Sí, no. y eso, y lo que pasaba de verse sano Ujú. y en el fondo saludable es porque a las personas que veían muy débiles se las llevaban Sí. para la cámara. Sí, y él en ningún momento quiere romantizar como que, ay, sean hippies ante una situación dura. Él solamente cuenta su experiencia, lo que lo ayudó a sobrevivir a esta atroz situación y, y que lo único que no te pueden quitar a ti en la vida es tu actitud. Es como, Ujú, ay, eso es tan, como tan clave, porque uno está viviendo a veces situaciones y como que, bueno, el deber ser es que como que uno respire ante dar una respuesta. ¿Sabes? Como ujú, no reaccionar, porque tú tienes tu manera como cómo actuar ante eso. Eso no te lo quita nadie. Y eso es lo que él dice aquí, esa actitud ante todo. ujú. Sí, y, y lo que hay adentro para llevar esa actitud, ¿no? Porque imagínate, esta gente estaban, como dices tú, con el cortisol alto todo el tiempo, porque era como cualquier cosa que hicieran era posiblemente los iban a matar, Sí, posiblemente, o sí. sea, si no los mataba las SS, los mataba el hambre, El porque tifus esa que era después se otra. dio como esa Sí, mm, no, si estas personas vivieron en situaciones, em, como imagínense, para graficar un poco, ¿no? Ellos vivían en estos barracones y tenían que, hacinados, y tenían que dormir uno sobre otro, y habían eso, literas de hasta 3 eso, pisos, literas de 3 pisos, y en esas literas dormían 9 personas. Y para las 9 personas, como que habían solamente 2 mantas.
Entonces al final él decía, yo agradecía que hubiesen tantos hombres, porque Claro, así se apretaban y el calor le les daban daba calor. calor con otro. Exactamente. Sí. Sí, Y bueno, esto de los cigarrillos, ellos si caían en gracia o lograban como un bono, y el bono era que les dieran cigarrillos. Y esos cigarrillos se, mm, lo usaban como moneda de canje para, por ejemplo, tener una porción de sopa extra, claro. que la sopa era una cosa muy aguada y que, o sea, si por ejemplo la persona que servía la sopa se apiadaba de ese otro pobre ser, hacía así como con el cucharón y como que le buscaba desde el fondo un poquito Eh, de materia, ¿sabes? claro. Como de la papa, no sé. Ajá. Y para que fuese una sopa un poquito más espesita. Entonces, esto con los cigarros. Y cuando ellos veían a algún compañero fumándose los cigarros que se habían ganado, ya sabían que esa persona había perdido todo sentido de vivir, todo deseo de vivir, porque ya estaba, o sea, si ya no estaba luchando, ya estaba entregado a... Claro, porque ya estaba como hasta entregando su poquito de salud, o sea, la poquita salud que ellos mantenían, ¿no? Para poderse mantener ahí. Al fumar la estás desgastando. Entonces ya, y aparte era como el hecho de ni siquiera la persona era capaz de poder controlar su mente para no fumar. Ya es por eso él sentía que ahí las personas entraban como en decadencia, o sea, como que ya se querían morir. Por eso ellos no fumaban. Los cigarros también eran para los seguridad, para los capos. Exacto. También era como que, bueno, si te lo estás fumando, no vas a comer. Y si no comes, de verdad, tenían tan poquitas calorías, les daban Sí. tan poquitas calorías diarias, que no comer un día podía significar la muerte. O sea, Bueno, es que llegaban hasta tener días así que de solo heavy. comían un trozo de pan. Sí. Y bueno, en algún momento estuvo atendiendo a compañeros con tifus. Mm. Esto fue como ya al final de ese periodo, él estuvo como 3 años preso. Es muy heavy porque tú Creo que él dices entró tres, yo sé que en el 45 fue que obviamente fue liberado y en el 46 fue que él sí. o fue en el 46 que él escribió el libro. A ciencia cierta Sí, yo sé pero, que, o sea, si tú te pones a ver, es como, claro, que es mucho y que es poco para estar preso bajo esas condiciones. No hay una respuesta correcta, en verdad, no han tenido que estar ni siquiera un día presos claro, y con esas condiciones. Eh, pero todo lo que cuenta, o sea, es como que relata una vida entera, porque sí. también cuenta sobre los compañeros, sobre los que vivían, sobre lo que le contaban, Y él iba explicando incluso a qué cómo se era la enfrentaban. dinámica del llegar al campo de concentración, que para ellos era todo novedoso y que incluso era hasta esperanzador, porque quienes recibían a los prisioneros eran unos prisioneros también todos lozanos, todos rozagantes, y él decía, bueno, la cosa no está tan mal. No, es que esos eran los que estaban destinados para eso. Cuando ya entran y ven la situación, es otra cosa. En donde él decía como que al llegar, estaban todos en una fila, decían, dejen todas sus cosas en el tren, obvio, no las iban a usar. Y, y un guardia de seguridad solamente con un dedito, le decía, con ese minúsculo gesto de mover un dedo para la derecha o para la izquierda, y así iba, era como que los dividía y los que se iban a la izquierda murieron, porque los llevaron al crematorio o a las cámaras de gas y todo esto. Mm. Y él va contando como cada una de esas etapas en el campo de concentración. Linda, ¿cuál fue la parte del libro que más te llegó? Eh, a mí me impactaron muchas cosas, eh, pero
bueno, ahorita me viene a la mente que me impactó que si bien él en su trabajo no hablaba de la venganza, pero sí hay una parte donde dice que después, cuando la gente que se salvó y que Ujú. salió, em, tanta maldad, yo creo que haber estado expuestos a tanta maldad los hizo volverse malos. Hay gente, en el caso de él no, pero hubo gente que sí que quedó muy, muy afectada en ese sentido. Y ahí la importancia de que la gente después de una situación así, porque es un trauma, o sea, es muy traumático lo que Sí. vivieron, busque ayuda, busque tratamiento psicológico, psiquiátrico, tratamiento o terapia alternativas o de, ¿sabes? De manejo de trauma. Hay tantas cosas hoy en día que se pueden hacer eh, porque lamentablemente hubo gente que quedó dañada. eh, y eso a mí me impactó, porque es como, coño, ¿cómo si pasaste por esto vas a reproducirlo, vas a repetirlo? Pero bueno, así De hecho, él menciona puede que él suceder. estuvo como en 2 momentos, una crisis grave. Una mientras estuvo recluido y la segunda fue cuando salió, porque es como estar preso, estabas como en tensión y al liberarte después como, ¿y ahora qué hago? Y esa Es parte verdad. también tuvo una crisis muy heavy de como existencial. Sí, parece ser que bueno, pasó hace poco un caso verídico un caso en Venezuela de que liberaron a un preso político y no, les voy a graficar esto. Sale un hombre y están las hijas y las hijas lo quieren abrazar pero papá, y el hombre está así, como que no reconoce a nadie. Mm, Y debe ser un shock muy, muy grande claro, el salir, o sea, es como que, ajá, saliste, pero es como que tu alma, es como que tu cuerpo no, tu alma no está en tu cuerpo. pero incluso a Víctor Y Frank fue peor porque él no tenía, bueno, no quiero decir ni comparar qué es peor que qué, pero no, él no tenía nada, porque no tenías no familia, tenía familia. no tenía, No tenía sí, nada, nada, porque incluso hasta todo el mundo, nada, nada, o sea, nada, absolutamente. nada. Bueno, sí le quedaron después como que fue viendo algunos amigos y eso. A mí la parte que Sí, más de eso, esto lo leí en el prefacio que te contaba, y yo creo que es porque yo tengo un dolor ahí, y yo creo que todos los que hemos emigrado, eh, sí, nuestros padres o las personas que representaban como esto de mm, nuestro, sí, como ese vínculo que teníamos de padre, en este caso, ujú, mi tía, eh, que Víctor, como estaba toda la situación de tensa en, en Austria, porque ya se veía viniendo lo que estaba pasando con los judíos. ujú, em, él, su hermana decidió emigrar y se fue. Fue la primera que dijo, adiós, Lu. Después su hermano intentó hacerlo con su familia, pero no lo logró, o sea, fue deportado y fallecieron. Falleció su hermano con su familia. Y Víctor quedó solo con sus papás y su esposa. Y él ya le habían dado como una visa para que se fuese a Estados Unidos. Y él se encontró como en una disyuntiva, como, ¿qué hago? ¿Me voy y ujú, dejo a los viejos ujú. y logro o sea, Claro, superar hace su su vida vida. y todo esto? Ujú, ¿O me quedo hasta el final con ellos? Y para él era como, nada, me tengo que quedar. Que al final, el final siempre fue el mismo, ¿no? Porque ujú, al final, ujú, si él se iba, sus padres igual iban a fallecer. Porque en este sentido, las personas mayores los desechaban. ujú. Si él se quedó, igual fueron desechados. Pero Mm, tal vez ellos no vivieron ese dolor o esa agonía de como de abandono absoluto de todos sus hijos, ¿sabes? de parte de él, claro. Y él, bueno, decidió, nada, eso hasta el final.
su papá falleció, después también falleció su mamá por las razones que ya sabemos, y también su esposa, pues su esposa estaba embarazada, su primera esposa, porque él después rehace su vida eh, cuando Bueno, los a años. mí eso también, hablando de lo que nos impactó, a mí eso me impactó mucho, porque él, claro, tú vas leyendo el libro, vas leyendo todas las atrocidades, todas las cosas y los análisis que hace y él siempre se aferraba al amor de su esposa. Me acuerdo que le dijo a un amigo que se iba, que lo iban a cambiar de centro. Le dije, oye, si ves a mi esposa, dile cuánto la amo, toda la cosa. Y de repente hay una parte en que él, por alguna razón, creo que porque ya estaba trabajando como en la enfermería, estaba ayudando a los del tifus, tiene que ir al barracón donde estaban las mujeres. Ya, Y él vio a su esposa, pero ya su esposa estaba muerta. Esa parte fue, hasta lloré. sí, es Porque verdad. fue como, por Dios, o sea, ¿qué Oh, más le va a pasar a este hombre? ah, Em, Fue muy dolorosa esa sí. y fue impactante. Este libro, yo creo que todos en algún momento de la vida lo deberíamos leer. Importantísimo, porque te da otra mirada de que todo en la vida, todo pasa. Uf, esto también es como, pero cuando estás transitando ese momento duro, claramente no lo ves. Ujú. No lo puedes como, pero ¿hasta cuándo? Pero él aquí Y en, asegura que todo pasa. y en estos días escuché justamente, mira, cuando empezamos a hablar de que iba a hacer este libro para este capítulo, para este episodio, eh, como que vi gente leyendo el libro, pasaba en Instagram Sí, que gente que recomendaba el libro, que hablaban del libro. Bueno, lo cierto es que hubo alguien que estaba leyendo el libro y otra persona la ve y le dice, oh, sí, buenísimo el libro. Y cada vez que lo lees, em, te pasan cosas distintas. Y sí, yo creo que, bueno, es es verdad. como sí, porque tu madurez, los procesos que estás pasando en ese momento, yo solamente lo he leído una sola vez, tenía mucho, mucho tiempo que quería leerlo, porque lo recomiendan por todas partes. O sea, Sí, de hecho, Víctor Frank fue el profesor de años después de Edith Kliger, no me acuerdo su apellido, pero la autora de La bailarina de Auschwitz, y ella ahí en ese libro habla de Víctor Frank y de su teoría, y yo bueno, ese no lo he estudiaron los dos. leído. Ese el de la bailarina no lo he leído. Este libro yo lo he leído 2 veces. Yo creo que la primera vez que lo leí fue como hace 5 años, 4 años, por ahí. Y tienes Ok, razón que cuando uno lo vuelve a leer, porque lo volví a releer para este episodio, uno le encuentra otras cosas y otra mirada, porque también tú eres otra persona. Yo soy distinta a la persona que fui hace 4 o 5 años. Entonces, como que también tengo exactamente. una mirada más madura, digo yo. Y entonces, como que sí, le encontré como más, me llegó más. O no sé si es porque lo que estoy viviendo, lo estoy leyendo ahora, lo siento más. Entonces, sí, como que me llegó más a lo profundo. Aquí hay Qué una bonito. parte, una cita que dice, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir su propio camino. Es como una cita que abrí el libro y yo lo había subrayado entre la lectura. Ay, se ve, ay, Ahí y está. ahí se los leí. Bueno, un libro altamente recomendado. Se lee, es cortito, todos en la vida deberíamos, bueno, si es de su gusto, leer este libro. Y eso, Linda, también quería invitarlos a que si tienen un libro que les gustaría que habláramos aquí, que lo dejen en los comentarios. Si tienen alguna idea de, mira, este libro sería bueno que lo pudieran conversar, nosotros con mucho gusto lo haremos. Eso. ¿Tienes alguna otra cosa? No, no, no. Eso, dejarlos invitados a también escuchar nuestros otros episodios. Este es el número 10. Así que hay 9 anteriores que están muy interesantes y
nada, vayan a escucharlos también. Eso, Yo me despido. un besito, que estén bien. Chao. Chao.